Hola, buenas chicos. Hoy vamos a hablar en nuestra sección de actividades que es el running sobre el calzado deportivo óptimo para realizar esa actividad. Entonces, antes de nada, tenemos que mirar siempre para qué lo vamos a usar, el objetivo, o sea, qué modalidad o el uso que le vamos a dar a ese calzado. eh, Luego también el tipo de que se adapte a nuestro peso, técnica, eh, si lo vamos a utilizar para competición o entrenamiento o, o simplemente también hay que mirar también un poquitín el precio, lo que nos queramos gastar. Pero bueno, sobre todo lo anterior. Eh, Siempre cuando tengamos cuando vayáis a comprar una tienda o miréis por internet o cualquier cosa, eh, vais a mirar, os vais a volver loco entre las características que tiene cada zapatilla, que parece cada día están hablando de que si el drop, que si el talón, que es el tipo de amortiguación, tipo de suela, o sea, parece que hay que hacer un máster para comprarse una zapatilla. Entonces, eh, hay varias cosas que son un poco más técnicas y otras son fáciles de entender. Entonces, lo que primero tenemos que pensar es que esas zapatillas tienen que tener una buena amortiguación, que nos dé estabilidad en la pisada, sobre todo en la zona del talón, que tenga una buena tracción o que haya un equilibrio entre el deslizamiento sobre la superficie y el agarre. Si tiene demasiado agarre, nos va a entorpecer la marcha y al revés, si tiene mucho deslizamiento, pues entonces vamos a perder el equilibrio. Y luego, una cosa que es muy básica es que tiene que facilitar nuestro gesto técnico, o sea, tiene que ayudarnos a realizar técnicamente bien ese ejercicio. Vale, entonces, cada zapatilla tiene unas propiedades que son comunes, que son, por ejemplo, tienen que ser transpirables, la mayoría de ellas, aunque hay algunas que tienen una membrana impermeable y son específicas para ambientes fríos, en invierno o súper húmedos, que pueden tener una membrana de goretes, entonces transpiraría a través de goretes, pero si no, lo ideal es que tenga una malla que sea súper transpirable y que no saque la humedad de la zapatilla para evitar que haya mucho, ¿cómo se dice? Acumulación de sudor y nos pueda acumulación de sudor y humedad y eso puede derivar luego en la aparición de hongos o hacer que esté el pie igual un poco más húmedo y nos puede hacer rozaduras, ¿vale? Cada día son sistemas más transpirables y evacúan muy bien el sudor hacia afuera, ¿vale? ¿Qué más? Otra cosa que es muy importante es la flexibilidad que tenga la zapatilla, ¿vale? Para que se adapte a nuestra pisada y luego la ligereza. Entonces, las hay súper ligeras en el que va a comprometer un poco lo que es el tema de la amortiguación y serían mucho más rápidas. Esas son más de carácter competitivo o más deportivas. Eh, las que, por ejemplo, otra característica que tienen que tener es la resistencia al desgaste. Esto es un poco relativo y es en función de lo que la vayamos a usar. Pueden tener 500 kilómetros más o menos de autonomía, o, como digo yo, o depende también del peso. Ahí hay varios factores depende de dónde corramos, el peso de la persona que lleve las zapatillas, cuanto más peso, más presión va a tener y más desgaste. Y luego el tipo de actividad que hagamos. Claro, no es lo mismo ir a dar un paseo con unas zapatillas que hacer un entrenamiento rápido en el que el desgaste es máximo, ¿vale? Lo que es el tema de la amortiguación, no sé, cada marca es un mundo.
Hay algunas que tienen sistemas de, además vienen todos en la entresuela, lo que es la suela, toda esta zona. Vamos a ver por partes. Primero, la suela es lo que nos va a hacer la durabilidad y el agarre de la zapatilla. Entonces aquí es donde se ve si son destinadas para, si son asfalto o, por ejemplo, que sean más rápidas o sean más para hacer series en tartán o para trail o depende. Hay muchas características. Por ejemplo, de trail es completamente diferente o si tengo alguna de asfalto, en asfalto se busca la durabilidad, tienen una tracción menor y, y veis que son compuestos que son mucho más resistentes por toda la zapatilla, ¿vale? Eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Si queremos una zapatilla, vamos a encontrarnos eso, zapatillas que son para entrenamiento, mixtas, que te valgan para competir o entrenamientos de calidad, que se llama. Luego zapatillas de competición y luego pondríamos en otro apartado igual las de trail, que las hay de competición, la mayoría están preparadas para competir o algunas son de entrenamiento que son un poquitín más básicas. Vale, dentro de cada una va a tener unas diferentes características. Por ejemplo, las de entrenamiento vamos a tener mayor amortiguación, un poquitín más de peso, porque vamos a hacer entrenamientos sobre todo más largos y no se basa tanto en la intensidad. Si queremos hacer entrenamiento, hay algunas que son mixtas, que son un poquitín más ligeras, tienen algo menos de amortiguación y nos van a servir para entrenamientos de calidad o series rápidas, ¿vale? Estas suelen ser más ligeritas y compuestos igual un poquitín más suaves como este, por ejemplo, en toda la suela. Yo no tengo aquí ninguna, pero bueno, para que os hagáis una idea. Lo que son las de competición serían muy ligeras, ¿vale? En el que se compromete sobre todo eso, buscamos ligereza y rapidez en la ejecución del gesto. Entonces vamos a sacrificar ahí un poco lo que es lo que es la amortiguación. Pero bueno, eso ya también tenéis que daros cuenta que están destinadas para gente que está muy preparada y tienen el pie adaptado para eso, que podrían correr casi descalzos, que tienen muchísima fuerza en todas las articulaciones de los pies y están preparados para ellos, ¿vale? No valen para cualquiera. Luego, por ejemplo, lo que os decía, volvemos a lo de la amortiguación. Hay algunas que llevan por dentro, aunque no se ve en esta, o por ejemplo en esta marca ASICS utiliza gel, sobre todo para amortiguar, y Adidas tiene otro compuesto, y Nike, por ejemplo, cámaras de aire, o New Balance tiene otro, Edge Ride, por ejemplo. Entonces cada uno tiene su, su estrategia para poder amortiguar mejor. No es cuestión de que vayamos votando, sino que amortigue y no pierda en la zapatilla esa estabilidad y luego lo que es el tema de que vuelva a funcionar esa amortiguación, o sea, con el tiempo. Daros cuenta, hay miles de impactos cada vez que vamos a entrenar, entonces, claro, tiene que ser un compuesto en el que mantenga esas propiedades. Otra cosa que es muy importante o que está muy de moda hablar también es la diferencia de la altura entre el talón en la parte trasera y la parte delantera, que lo se llama drop. Por ejemplo, en zapatillas de trail o de entrenamiento suelen ser drops entre 8 o 12 milímetros de diferencia y entonces ahí que nos va a servir para, para, para entrenamientos de largas distancias, ritmos nos van a hacer la zapatilla un poco más lenta, pero a favor de ello tenemos más estabilidad y más amortiguación. Con drop más pequeño tendríamos zapatillas
lo que es más rápidas, suelen ser, tener bastante estabilidad y, y suelen ser eso, una diferencia entre 4 a 6 milímetros de drop. Entonces, esas serían algo más técnicas, ¿vale? Es una pisada un poquitín más natural, entonces el impacto va a ser mayor, ¿vale? Cuando vayamos corriendo y tienen que ser un poquitín más específicas para eso, para series rápidas o competiciones. Luego hay otras que son con un drop muy bajísimo, que son minimalistas, que esas son prácticamente planas. Eso ya para gustos, colores. Yo, por ejemplo, no las uso, pero hay gente que le gusta tener que correr descalzo y es similar a correr descalzo, ¿vale? Hay una modalidad incluso que gente que prácticamente corre descalzo y entonces sirve principalmente eso, para protegernos de abrasiones y demás. Eso sería un poquitín lo que tendríais que mirar. Como os dije, luego cada marca tiene su sistema de amortiguación. En Nike llevan cámaras de aire y luego depende del modelo específicamente que queramos usar. Eh, Siempre hay, para elegir, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, siempre va en función del corredor, que es también las sensaciones que tenga con esas marcas o esas sensaciones. Luego podemos consultar con nuestros profesionales, con un podólogo, fisioterapeuta especializado, y luego también en las tiendas donde vayamos a comprar normalmente, ¿vale? Que suelen ser al final también lo que os van a dar siempre una idea. Y luego cada uno es un mundo, porque cada uno tiene el pie de una manera y por mucho que a mí me guste una marca, luego a otro, por su forma del pie, le puede sentar mejor o peor. Luego, otro aspecto, a ver si tengo alguna, sí, otro aspecto que tenemos que mirar cuando elijamos lo que es la zapatilla es el tipo de pisada que tengamos. Más o menos tenemos que mirar cómo desgastamos la zapatilla, por qué lado, veremos dónde vamos a impactar, sobre todo la presión en el talón o en el lateral. Vamos a ver un mayor desgaste y eso nos va a dar una idea, una ligera idea cómo tenemos que elegir la zapatilla. Un pie normal, normalmente que nos sirva o sea más polivalente, sería unas de pisada neutra, en la que, por ejemplo, son para pesos de unos 75 kilos, una cosa así, y siempre nos van a... Mirad, este, por ejemplo, es de pisada neutra. Y ahora me diréis, ¿qué es eso? ¿Cómo se diferencia? Pues muy sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos dos zapatillas, una es de pisada neutra y otra de pisada con un sistema antipronador, ¿vale? Lo de cuando el desgaste es por el exterior, por la zona exterior sería que supinamos más o sería una pisada de supinador, pisada neutra en la que el desgaste sería más o menos homogéneo y luego cuando desgastamos sobre todo por la parte interior, que descargamos toda la tensión en la parte interior de nuestro talón o la zona media, pues sería que pronamos o seríamos pronadores. Pero bueno, eso sobre todo, si estáis más interesados en eso, donde lo mejor es hacer un estudio de la pisada, un podólogo os la va a hacer y os va a decir exactamente si dudáis en qué tipo de pisada tenéis. Una vez que sepamos más o menos cómo pisamos, si nos adaptamos bien a una zapatilla de pisada neutra, sería la ideal para entrenamientos, por ejemplo, y, y es la que nos va a aportar estabilidad eh, y comodidad en el entreno. Si, por ejemplo, veis que está inestable o que o tendéis a pisar mal, por ejemplo, hay sistemas para sujetarnos y que nos den estabilidad en la zona trasera del tobillo, y sería, por ejemplo, un sistema antipronación. Algunos se identifican bien porque lo que hacen es cambiar la densidad de
de la entresuela, ¿vale? Y esto va a hacer que suelen ser de más dureza y esto va a hacer que evitar que se caiga o que se hunda el pie para ese lado, ¿vale? Entonces, esto sería para la gente que sean sobre todo pronadores. Y supinadores hay también algunas, aunque son muy pocas las zapatillas que tienen también por el exterior algún tipo de sistema para estabilizarnos, pero no es lo normal encontrarnos de esas. Luego, por ejemplo, lo que son zapatillas de trail, son diferentes en el sentido de que van a estar muy reforzadas en la parte trasera, en la parte delantera vamos a tener también, ¿cómo se llama? La puntera reforzada para evitar que nos hagamos daño con las piedras y luego la malla que sea transpirable pero muy duradera. Las hay de Gore-Tex que nos va a servir sobre todo de cara al invierno y son muy específicas y para un uso más restringido. Tampoco no os van a servir para todo el año, ¿vale? Entonces, teniendo un poco todas estas características y, eh, eh, y propiedades que tienen cada zapatilla, cuando vayamos a elegir en conclusión, tenemos que hacer eso, atender primero al tipo de pie que tengáis cada uno, el peso que tengáis. En función del peso que tengáis, las buscaréis con más o menos amortiguación específicas para cada uno o una. La técnica, pues tenéis que intentar siempre buscar una que os permita ejecutar el gesto técnico a tope, o sea, que os siente como un guante. No podéis sentiros incómodos cuando vayáis a correr y eso va a hacer que vuestro rendimiento aumente. Luego, si es para el uso que vayáis a darlo, si es para competición o es entrenamiento o simplemente para pasear, pues ahí es un poco lo que tenéis que barajar vosotros. Luego, modalidad de carrera, pues también tenemos que mirar para qué tipo de carrera vamos a hacer. No es lo mismo una zapatilla para largos entrenos o, por ejemplo, un maratón que una para hacer un 5000 o un 400 o un kilómetro o lo que sea, series cortas, ¿vale? No nos va más que otra cosa porque van a ser más lentas las que utilicemos para maratones o entrenos largos y no vamos a ejecutar el gesto técnico tan correctamente. Luego, por ejemplo, ahora que está muy de moda el trail running, pues entonces ahí sí que tenemos que hilar fino y coger una zapatilla que nos va a proteger el pie sobre todo y vamos a tener esa estabilidad en las bajadas y adherencia y luego sin comprometer nunca la amortiguación, ¿vale? ¿Qué más? Eso, teniendo todo eso un poquitín, tenemos que hacer un cóctel y, y ya cada uno ir tomando unas ideas que al final es la experiencia lo que ir probando diferentes marcas, ¿vale? Pues nada, espero que os haya servido para aclararos un poquitín y si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis seguir preguntándonos. Venga, chao.